esta mañana. Y vamos a ir a la presentación en la cual podemos encontrar el tema principal de lo que hemos venido analizando en estos mensajes o estudios, en esta secuencia que hemos tenido o vamos teniendo a medida de domingo a domingo. La Iglesia Nuevotestamentaria como el cuerpo de Cristo. Amén. La Iglesia Nuevotestamentaria como el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumen, recordando que vamos en el punto número 5, ¿verdad? Es importante. Y quedamos hace 8 días en el punto número 4 finalizando. Debemos recordar que la palabra de Dios nos invita a todos nosotros, ¿verdad?, a ir adelante, hablando espiritualmente, en su enseñanza, ¿verdad? Poder leer cada versículo en casa. Le invito a usted allí, cuando vayamos llegando a hacer nuestro enlace de la Escuela Bíblica Dominical, lleguemos con nuestra Biblia, ¿verdad? Muy contentos, animados, para poder abrir cada texto bíblico, poder compartirlo, ¿verdad?, con aquella persona que está cerca de nosotros. Es el llamado prójimo. Y abrir, escudriñar, ir leyendo, ir teniendo mucha atención en cada uno de los versículos, ya que estamos viendo este tema importante de la Iglesia Nuevotestamentaria, pero como el cuerpo de Cristo. Más adelante lo vamos a mirar como la novia, ¿verdad? Es importante también poderlo ver. Entonces vamos a iniciar haciendo este pequeño resumen en el punto 4, aquí en la parte superior de su pantalla, iPod o dispositivo o computadora allí en casa. En el punto 4, Pablo, hablando de la iglesia en Éfeso, afirma que el cuerpo de la iglesia del Señor está compuesta de seres humanos de carne y huesos, ¿verdad? De usted y de mí, seres humanos. No somos espíritus, ¿verdad? Ni somos místicos, ni invisibles o intocables. Es importante poderlo decir. Y antes de ir a Efesios 5:30, vamos a ir a la segunda oración en esta mañana para que el Señor tome el control de esta escuela bíblica dominical allí en casa, donde esté usted, por favor, puede inclinar su rostro de manera reverente, ¿verdad? Y encomendar al Señor este tiempo que nos regala, que nos presta para podernos ver por medio de la plataforma y estar atentos a su palabra. Oremos. Señor Dios, gracias te damos, oh Padre Celestial, por este precioso tiempo y este precioso día, Señor, primer día de la semana, fiesta espiritual para cada uno de nosotros, Dios eterno, tus hijos. Gracias, Padre, por cada fragmento de tu palabra que se ha leído en este preciso instante para, Señor, redarguir cada una de nuestras vidas, para instar, Señor, en nuestra mente, en todo nuestro ser, en el alma, Señor, y el espíritu aún de vida que nos das, Dios eterno, y guardar, Padre Santísimo, tu enseñanza. Toma el control, Señor, de cada palabra dicha, Señor, que sea tu palabra trazada con exactitud y precisión, Señor. Te doy gracias por cada hermano presente, bendíceles, guárdales, multiplica, Señor, en ellos especialmente grandes bendiciones, Señor. Este servicio también, Dios, que colocamos delante de ti, en la enseñanza, como maestros y también como estudiantes. Somos estudiantes porque seguimos aprendiendo y somos maestros porque somos llamados a enseñar a aquellos que necesitan aún de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, amado hermano, entonces continuamos con este punto número 4. Dice en Efesios 5:30, aquí en la parte superior de su pantalla. Dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está haciendo una claridad la palabra de Dios. Primero Pablo, pues está hablando a una iglesia, ¿verdad? Una iglesia visible, autónoma y local de hace más de 2000 años, ¿verdad? Y se llamaba Éfeso. Es una iglesia, ¿verdad? Tal cual como nuestras iglesias hoy en día, conformada ¿de qué? De seres humanos, ¿verdad? De eso están conformadas las iglesias del Señor Jesucristo, de personas totalmente visibles, ¿verdad? Totalmente locales, que es importante poderlo afirmar en esta mañana. Entonces Pablo aquí hablaba, recordemos que audiblemente exhortaba a las iglesias en aquel tiempo y le dice a esta iglesia en particular, ¿verdad? Es como hablar, un ejemplo de exhortar a nuestra iglesia Emanuel en esta mañana, ¿verdad? Y decir, iglesia de Emanuel, ¿sí? Atención, ¿sí? Oído al estudio de la palabra de Dios. Y aquí dice
que la iglesia, y está afirmando el apóstol Pablo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de la iglesia Emanuel. Y está compuesto, pues, por los seres humanos que en ese momento estamos enlazados por medio de esta plataforma. Hacemos parte, ¿verdad?, de la congregación. Creyentes en Cristo bautizados, ¿verdad?, como ordena la palabra de Dios, de carne y hueso. No somos espíritus, ¿verdad?, místicos, ni mucho menos somos invisibles. Al abrir nuestro templo, y ya hemos hecho ese ejercicio muchas veces allí en la iglesia, en los diferentes estudios, las personas que pasan allí enfrente de nuestros templos ven que hay una iglesia, ven que hay un grupo de hermanos, ¿verdad?, totalmente visibles, ¿verdad?, que podemos saludarnos unos a otros en el momento que lo podíamos hacer antes de esta pandemia, pero que igual no solamente somos visibles, sino que también hablamos del cuerpo, ¿verdad? Somos corpóreos. Entonces, dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? No sé qué parte podemos ser en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Muchos somos las manos del Señor, otros somos quizás los pies del Señor, otros quizás somos un brazo del Señor, otros somos la vista o el oído, ¿verdad? Importante, la iglesia pues debe considerar y tener siempre la mente de Cristo. Cada uno de nosotros apuntamos a tener la mente de Cristo, pero dentro del mismo cuerpo, ¿verdad?, desempeñamos una labor o un servicio, ¿verdad?, o desempeñamos alguna actividad diferente al interior de la iglesia. Por eso no todos desempeñamos los mismos dones y talentos al servicio de la iglesia. Entonces, por eso somos miembros de su cuerpo, de su carne, y dice aquí, de sus huesos, ¿verdad? Avanzando en este punto 4, rápidamente para enfocarnos en el tema del día de hoy, es un pequeño resumen. Dice que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso que no permanecieran niños. ¿Lo recuerdan? Hace 8 días vimos esta parte donde quedamos allí. Y dice la palabra de Dios, no permanecieran. O sea, sí es verdad que todos iniciamos como creyentes en Cristo siendo niños, tal cual como sucede cuando viene un niño a este mundo. ¿Cómo llega un niño a este mundo? Primero tiene su proceso, ¿verdad?, en el vientre de cada una de las mamitas, ¿verdad? Y después de nacer, en su primer día de nacimiento, viene como un bebé. Así nacemos nosotros en la palabra de Dios cuando somos invitados o cuando fuimos invitados a recibir a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es el nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios, y es totalmente válido. Todos hemos venido al mundo, ¿verdad? El nacimiento en carne, hablando de nuestro nacimiento cuando fuimos bebés, fue un tiempo en el cual es natural que todos nosotros hayamos nacido de esta manera. Pero cuando llegamos al Señor también llegamos de manera espiritual como niños. Y aquí el consejo es hacer esa diferenciación. Listo, hemos nacido, hemos crecido, ¿verdad? Hablándolo físicamente, corporalmente, pero aquí Pablo dice a esa iglesia en particular en Éfeso y nos lo recuerda a nosotros como iglesia, como la iglesia de Manuel. Dice, no permanezcan, ¿verdad? Es un consejo, una exhortación que hace Pablo. Entonces, hemos iniciado como niños, pero no debemos permanecer como niños espiritualmente. Entonces dice a esa iglesia en particular, no permanecieran o no permanezcan niños para que no fueran engañados por doctrina falsa. Usted y yo somos invitados a no permanecer como niños por esta misma razón, para no permitir que seamos engañados por cualquier tipo de doctrina. Y estábamos analizando en los días jueves, ¿verdad?, que es importante en los pilares de la doctrina bautista, algo que tiene que ver con estos temas que ensamblan perfectamente en cada uno de las lecturas bíblicas. Y está hablando igual en lo doctrinal. ¿Cuán importante es la sana doctrina para usted y para mí? ¿Verdad? Entonces dice allí, no permanezcan, es el consejo, como niños hablándolo espiritualmente. Vamos creciendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, empezamos por los rudimentos de la palabra de Dios, por esos pilares. ¿Para qué? Para no ser engañados por doctrina falsa. O sea, es importante ser diestros y conocedores de la palabra de Dios para poder primero presentar defensa con mansedumbre en la misma doctrina.
Y hay una coma allí, dice, sino que ellos deberían enseñar la verdad y crecer o madurar en Cristo. El propósito, amados hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, y nuestros niños también en esta mañana, porque sé que hay algunos niños que nos escuchan, es crecer, ¿verdad? Un niño en su naturaleza humana debe crecer, ¿verdad? Aquellos que nos escuchan no han quedado bebés, siguen creciendo, ¿verdad? Nosotros que llegamos también en la condición natural como bebés, también crecimos. Pero aquí la palabra de Dios nos invita a que como crecemos en cuerpo, también debemos crecer en espíritu, en conocimiento, en práctica, en lo espiritual. Es un reto, es un desafío todos los días a ser mejores, ¿verdad? En el aliento espiritual, en la palabra de Dios, en la lectura, en la oración, en la práctica, en los deberes, ¿verdad? Como cristianos, a veces decimos que tenemos derechos como cristianos, pero ¿dónde quedan los deberes? Tenemos muchos deberes con el Señor después de ser creyentes en Cristo, sino que ellos deberían enseñar la verdad. O sea, él está haciendo alusión al apóstol Pablo en Éfeso, que hay algunos que aparentemente estaban permaneciendo como niños. Llevaban mucho tiempo, quizás en las bancas o quizás mucho tiempo en el lugar donde se congregaban en esta iglesia. Pero veía a Pablo, ¿verdad? Que no había crecimiento espiritual, que permanecían de la misma manera. Y el consejo de él era, no permanezca como niño para que usted no sea engañado por esa falsa doctrina. Y miremos que lo está diciendo Pablo hace más de 2000 años y aplica hoy en día también para nuestra iglesia. Sino que debemos es enseñar la verdad. Lo que hacemos hoy en día, estamos enseñando la verdad de la palabra de Dios y crecer. Si usted y yo no crecimos, ¿verdad? O no hubiéramos crecido mejor y nos hubiéramos quedado niños corporalmente, yo creo que nos hubiéramos preocupado, hubiéramos ido, ¿verdad?, al especialista para tratar el caso. Pero ¿por qué no creció este niño? ¿Por qué no creció esta niña? O este joven, ¿verdad? O este adolescente y quedó con cuerpo de niño. Y hay que buscar ayuda. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice que crezcamos y maduremos en Cristo. Si no hemos crecido, hay que buscar la ayuda de Dios y preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Dónde me detuve? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedó mi crecimiento, verdad? Mi calcio espiritual. Efesios 4, 14, 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Pequeñitos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y es triste decirlo, hermano y hermana que nos escucha, o nuestro amigo que nos puede escuchar en diferido, o en vivo o en directo, pero muchas veces hay vientos de doctrina y también en las iglesias del compañerismo, en nuestras mismas iglesias, hay hermanos que son llevados por diferentes vientos de doctrina y han llevado 1 año, o 2 años, o 5 años acompañándonos, pero no regresan a la sana doctrina y son convencidos, ¿verdad?, por otro tipo de doctrinas. Viento de doctrina, dice aquí la palabra de Dios. Por estratagema de hombres, y aquí podemos ver el resultado y el mismo texto nos ayuda a entenderlo. Hombres, doctrinas de hombres, ¿verdad? Son las que llevan a esos hermanos que se dejan llevar, valga la redundancia, que para engañar emplean con astucia, oído. Aquel que no predica la sana doctrina es astuto y envuelve, ¿verdad? Son lobos vestidos de ovejas que se llevan a los hermanos o que los hermanos se dejan llevar por no estar firmes en la fe y en la sana doctrina. Para engañar, ¿verdad? Son astutos. Las artimañas del error. Pablo declaró que la iglesia está unida en Cristo y por medio de él, cada parte está capacitada para trabajar efectivamente ¿en qué? En armonía. Esta palabra sí que es importante, amado hermano. En la iglesia o dentro de la iglesia no debe haber conflicto, ¿verdad? No debe haber desánimo. Debemos trabajar en armonía y es una palabra muy preciosa. Porque vuelvo y repito, somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo no puede trabajar sin una mano.
Un cuerpo no puede trabajar sin una extremidad superior, sin un pie, sin una pierna. No va a trabajar lo mismo que el cuerpo completo. Por eso es importante rescatar lo que Pablo nos dice allí. El apóstol Pablo declara que la iglesia es unida, que debe estar unida. En todo momento, hermanos. Hoy estamos afrontando algo muy difícil y es nada más ni nada menos que una pandemia, ¿verdad? Titulada o llamada COVID-19. Y la iglesia sigue unida, amado hermano y hermana. Creo que seguimos unidos, ¿verdad? Y la idea es orar unos por otros, animarnos unos a otros en nuestras partes espirituales, en la oración, ¿verdad? Es importante hacerlo. Quizás hay hermanos que no han salido mucho de casa, hablando de nuestros hermanos mayores, porque de una u otra manera hay respeto y también hay cierto miedo a lo que está sucediendo, porque estamos hablando de una enfermedad que está llevándose a las personas. Vemos la muerte cerca y hay muchas personas que han partido de esta tierra, pero creo que la pregunta al unísono en cada uno de nosotros es, ¿será que creyó en Cristo? Porque algún día vamos a partir de esta tierra, llámese por el COVID o por alguna razón, porque nuestro cuerpo algún día va a tener esa separación, cuerpo, alma y espíritu, se separa el cuerpo del alma y el espíritu por la razón que sea, la enfermedad que sea, ¿verdad? Sea con COVID o sin COVID, algún día partiremos de este lugar. Pero esa pregunta es importante. ¿Usted ya creyó en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal? La Biblia lo enseña. Nosotros simplemente somos voceros de la palabra de Dios, enseñamos lo que la Biblia dice. Por eso aquí Pablo es entusiasta y nos anima y nos invita y nos dice, no nos quedemos, no nos conformemos a ser bebés o niños o adolescentes en la palabra. Estamos hablando espiritualmente, sino que dice que seamos maduros, ¿verdad? Crezcamos, maduremos en Cristo. Hay dos tipos de madurez, hermanos. Hay madurez, claro que sí, como personas, como hombres y como mujeres. Pero esto va unido a la madurez espiritual. Y si usted es maduro espiritualmente, créame que va a ser maduro también como hombre y maduro como mujer. Maduro como joven, porque va a tomar buenas decisiones. Así que Pablo entonces declara que la iglesia está unida en Cristo y por medio de cada parte está capacitada para trabajar efectivamente. Somos más efectivos si trabajamos en armonía. Pero si no hay armonía, hermanos, no hay efectividad. No puede haber efectividad, porque no estaríamos hablando el mismo idioma. Y qué precioso que Pablo nos enseñe después de tantas décadas, ¿verdad? De tantos siglos abriendo la palabra del Señor, que es importante trabajar al unísono, con un mismo propósito y ante todo en armonía. Amén. Sin dejarnos llevar por vientos de doctrina cuando somos maduros en la palabra de Dios. Y solamente una pregunta. ¿De quién depende la madurez espiritual? ¿De la Biblia, del Señor, de Dios, del Espíritu Santo o de cada uno de nosotros? Creo que es una responsabilidad totalmente individual, ¿verdad? Si no conocemos mucho de la palabra de Dios, busquemos más de la palabra de Dios. Continuamos con Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, dice aquí claramente, entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Y aquí ya podemos unir dos vocablos interesantes e importantes en esta mañana, que es armonía y amor. Si usted y yo trabajamos en armonía, con amor, amén, ¿verdad? O colocándole amor a la armonía. Esto significa unidad. Y por eso nos dice aquí nuevamente de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, todos, ¿verdad? Unidos, dice aquí la palabra de Dios, entre sí, por todas las coyunturas.
Y si seguimos tomando el ejemplo del cuerpo humano, si mi coyuntura de mi brazo, ¿verdad? O la coyuntura, o cada coyuntura de mis manos no está en el lugar que debe estar, no voy a trabajar bien. Muy unido nos da a entender la palabra de Dios. Debemos estar para el trabajo de la iglesia. Todas las coyunturas que se ayudan, dice la palabra de Dios, se ayudan mutuamente según la actividad propia, o sea, según lo que estemos desempeñando al interior o fuera de la iglesia, es una actividad, ¿verdad? Y va también para cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. Esto quiere decir que todos tenemos una responsabilidad eclesiástica, amado hermano y hermana. Por eso somos el cuerpo de Cristo. No todos podemos predicar, no todos podemos cantar, no todos podemos hacer los quehaceres del templo, de la iglesia. Por eso nos dividimos los trabajos, nos acompañamos, ¿verdad? Y nos ayudamos mutuamente para ese crecimiento. Finaliza el versículo, discúlpeme, diciendo, después de cada miembro, dice, recibe su crecimiento. O sea, si usted y yo trabajamos en armonía, ¿verdad? Al unísono, recibimos crecimiento. ¿Para ir qué? Edificándose en amor. Y eso lo podemos notar también hasta en las familias. Cuando una familia trabaja unida, amén, porque esa familia crece. Si su familia se reúne para orar, amén, porque la familia crece. Pero si la familia está dividida, ¿cómo pretendemos crecer? Debemos aplicar lo que dice la palabra de Dios. Debemos ser coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. En casa también hay una actividad propia. Debemos ayudar, ¿verdad? Es un compromiso con nuestra propia familia para recibir también crecimiento al interior de casa y para ser edificados en amor, dice la palabra de Dios. Seguimos avanzando. La iglesia neotestamentaria, como el cuerpo de Cristo, y Pablo sigue diciendo, y le dijo a la iglesia en Corinto. Ahora hablamos de Efeso, ahora Pablo pasa a otra iglesia también a instar, ¿verdad? Dice que deberían, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que deberían estar unidos, nuevamente utilizar el término de unidad y de un mismo sentir. Y esta amonestación hace presente, dice allí, esta amonestación es para todas las iglesias, hacer presente a uno alguna cosa para que se considere, para que procure o evite, ¿verdad? Advertir, prevenir. Eso significa amonestación. Avisar a alguien de un error o falta antes de tomar una decisión negativa contra él. Y es para todas las iglesias. 1 Corintios 1:10 nos dice, ¿está dividido Cristo? O sea, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y también, ¿por qué no aplica para nuestra propia familia? Aplica para nuestras iglesias, del compañerismo. Y dice allí, ¿está dividido Cristo? Es una pregunta. Dice allí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando a creyentes en Cristo, oído, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Estamos hablando de la doctrina. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Qué importante es poder entender eso. Sino que estéis perfectamente unidos, y volvemos a hacer alusión al cuerpo, a las coyunturas, ¿verdad? En una misma mente, que es la mente de Cristo, lo cual apunta el versículo aquí en 1 Corintios 1:10, y en un mismo ¿qué? Parecer. Y a veces, ¿qué tan difícil es que se cumpla este versículo, hermanos? O en la misma iglesia, ¿verdad? O en las mismas iglesias de compañerismo, o hasta también en casa. Pero por eso el Señor nos permite escudriñar su palabra, porque si no estamos haciendo bien, pues nos debemos corregir. Y es un ruego. Si usted nota aquí el versículo,
¿verdad? Dice en 1 Corintios 1:10 y está hablando directamente de la palabra de Dios. Dice, os ruego pues, hermanos, ¿verdad? Por el nombre del Señor Jesucristo, es una súplica allí, que habléis todos una misma cosa, para que estemos unidos en mente y en un mismo parecer. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que el Señor esté en medio de nosotros, cuando dos, ¿verdad? O tres se ponen ¿de qué? De acuerdo. Esa es la iglesia más pequeña que puede existir. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, el Señor está en medio de ellos. Y de allí parte este principio bíblico. Ahora, si no son dos o tres, sino si son 10 o 20, ¿verdad? O 30 o 50, igual el Señor también está en medio de ellos o en medio de nosotros como iglesia. Y se aplica este versículo en 1 Corintios 1:10. Hablemos todos una misma cosa, una misma doctrina, que no haya divisiones, que estemos unidos. La mente de Cristo es lo que debemos apuntar. Pensemos como el Señor. ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué decisión tomaría el Señor en la situación que yo me pueda encontrar? Una situación personal o una situación eclesiástica o una situación de trabajo, en una situación de salud. Porque aún siendo maduros, quizás en la palabra de Dios, también podemos cometer errores y tomar malas decisiones por no acudir a nuestro Dios o a nuestro Señor y pedir sabiduría en la toma de las decisiones. Sería algo imposible amonestar a una iglesia universal, ¿verdad? E invisible, tomando en cuenta este texto, porque la iglesia no es universal. Cada iglesia es local, visible y autónoma, hablando de nuestras iglesias de compañerismo. Mucho menos es invisible. Si hemos estudiado que una iglesia está compuesta por seres humanos de carne y hueso, no somos invisibles. Aquí hago unas comillas y es una enseñanza que hemos visto por años, donde en el tradicionalismo, otro tipo de congregaciones o iglesias, se enseña que la iglesia es invisible universal. Pues no lo es. La iglesia no es universal, hermanos. Aquí en la tierra la iglesia es local, autónoma e independiente. Y cada iglesia tiene su propia autonomía en las decisiones. Como en un hogar se toman las decisiones también por el padre y la madre y los hijos, asimismo en la iglesia del Señor, autónoma, local, ¿verdad? Y visible, compuesta de todos los salvos, dice el texto. Esa es la iglesia. Sería imposible decirle que estuvieran unidos en una misma mente. La teoría de la iglesia universal se quebranta bajo la luz de las doctrinas gloriosas de Cristo. Y en el punto 6, y avanzando, ya casi finalizando la escuela bíblica dominical, nuevamente Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas. Podemos mirar, si usted ha tenido de pronto allí apunte, ¿verdad? Hemos hablado de 3 iglesias. Y Pablo habla de esas 3 iglesias. Hemos estudiado. Entonces, Pablo nuevamente escribiendo a la iglesia ahora, ¿en dónde? En Colosas. Entonces dijo que ellos habían sido llamados en un solo ¿qué? Cuerpo. Y podemos ver a la luz de la palabra de Dios, hermanos, que Pablo lo que hacía, ¿verdad? Era fortalecer la doctrina en cada una de las iglesias. No permitir que se desviaran. Era como su afán. Doctrinalmente hablando, siempre las aconsejaba, ¿verdad? Entonces dice, escribiendo a la iglesia en Colosas, una carta que se envía allí, dijo que ellos habían sido llamados en un solo cuerpo. Está hablando a los colosenses. Igual, una iglesia de hace más de 2000 años. ¿Y qué les dice? Estamos en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros, ¿qué? Corazones. Entonces estamos uniendo allí todos estos versículos importantes para el cuerpo de Cristo, para su iglesia. Y dice aquí, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y hoy le pregunto a usted, amado hermano, y también nos preguntamos, y me pregunto a mí mismo, ¿hay paz de Dios gobernando su corazón? Si hay paz en su corazón, hermano, seguimos avanzando. Si no hay paz en el corazón, hay que mirar qué es lo que
no me permite avanzar. Vayamos allí, a ese inicio. Y si debemos pedir perdón, pidamos perdón. Si debemos excusarnos, excusémonos, ¿verdad? Pero hay que mirar que la paz del corazón es importante, y lo dice aquí, la paz de Dios gobierne, ¿sí? No es nuestra paz, sino la paz de Dios, la que debe gobernar en cada corazón, en su corazón y en mi corazón. Y aquí dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Está hablando a la iglesia, ¿verdad? La paz eclesiástica entre hermanos. ¿Y ser qué? Agradecidos. Yo creo que somos totalmente agradecidos, hermanos, como iglesia, al tener paz y la paz que solo Dios coloca para que gobierne nuestros corazones. No puede haber una paz fingida, porque estamos hablando de la paz que el Señor da a cada uno de nosotros. Creo, ¿verdad? Y pienso que cuando llegamos a Cristo, la paz en nuestro corazón cambió. Y ya no es una paz fingida, sino es una paz verdadera del gobierno de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, ¿de quién depende esa paz y ese gobierno de cada uno de nosotros? ¿Cuánta paz tenemos en el Señor al conocerle más, al amarle más, al respetarle más y al querer más de su palabra? Más paz obtendremos. Viviremos más tranquilos al conocer más de las cosas de Dios. Cuando no conocemos de las cosas de Dios, hermanos, creo que no hay la suficiente paz en nuestra vida. Las decisiones que se puedan tomar son erradas, porque vuelvo y repito, no se busca el consejo de Dios. Esa paz que Dios imparte en las familias, en su iglesia, en cada uno de nosotros como miembros. Y allí finalmente nos dice que si esa paz está en usted y en mí, a la cual fuimos llamados, ¿verdad? Como cuerpo, como iglesia, pues finalmente dice que debemos ser agradecidos. ¿Y cuántos le damos gracias a Dios en esta mañana, ¿verdad? Por la paz que el Señor ha implantado en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios, porque la paz es Dios, es muy diferente a la paz o a la falsa paz que el mundo ofrece. Porque también hay falsa paz, amado hermano y hermana. Es una paz que no dura, que no perdura, ¿verdad? Puede ser una paz por un día, por unas horas, pero qué buena es la paz que el Señor da a nosotros en la eternidad. Y debemos ser agradecidos por su palabra. Ese era un cuerpo eclesiástico con Cristo como su cabeza. Estamos hablando allí de Pablo en la iglesia en Colosas. Este era un cuerpo eclesiástico con Cristo como su cabeza. Pablo le advirtió a la iglesia en Colosas que no fueran engañados por doctrinas falsas. Y esa misma palabra que Pablo hace, vuelvo y repito, hace muchos siglos, es la misma palabra y la misma advertencia que usted y yo tenemos hoy para nuestra iglesia. Tengamos cuidado. No pasemos por alto la advertencia de Pablo. Cuidado, ¿verdad? A la iglesia de Manuel, de que no lleguen falsas doctrinas. Y dice aquí finalizando, esto no exaltaría a Cristo como cabeza. Si hay falsa doctrina, claro, se pierde igual la unidad. Colosenses 2, 18, 19, ya para finalizar. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Sigue el consejo de Pablo, igual a los colosenses, pero también aplica a nosotros como miembros de una iglesia o como creyentes en Cristo. Y aquí dice la palabra de Dios que tenemos premios, ¿verdad? Pero que no debemos estar haciendo lo que no debemos hacer. Y es puntual, ¿verdad? Dice, nadie os prive de vuestro premio, ¿verdad? Afectando humildad, dice la palabra de Dios, y culto a los ángeles, entremetiéndose, ¿verdad? Una palabra un poco fuerte, en lo que, ¿qué? En lo que no ha visto, o sea, inventando lo que no es, a eso se le puede llamar chisme, ¿verdad? O entrometiéndose en lo que no debe. Vanamente hinchado,
por su propia mente carnal. Y el versículo 19, finalizando, nos dice, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose. Todos los días debemos utilizar este vocablo, debemos nutrirnos. Y uniéndose por las coyunturas. Nuevamente está esta palabra clave, ¿verdad? Así es la iglesia del Señor, unos a otros, trabajando al unísono por las coyunturas y ligamentos, tomándolo en cuenta nuevamente como el cuerpo humano, tan cerca en el trabajo espiritual, ¿verdad? Que hay buenos resultados. Crece con el crecimiento que da ¿quién? Que da Dios. Muchas veces se crece, pero el crecimiento no es el crecimiento de Dios. ¿Cuántos queremos seguir creciendo espiritualmente? Yo quiero seguir creciendo espiritualmente. Espero, hermano y hermana, que nos ha escuchado, amigo o amiga que nos escucha en esta escuela bíblica dominical, en esta mañana, que la palabra de Dios haya llegado allí, a lo más profundo de su ser, de su corazón, y que sea convencido, ¿verdad? No por mí, porque no convencemos a ninguna persona. Quien convence es el Santo Espíritu del Señor de pecado, de justicia y juicio a través de su palabra, de cada fragmento leído en esta mañana, en esta escuela bíblica dominical, donde reconocemos como iglesia que el trabajo en Dios no es en vano. Debemos ser agradecidos, ¿verdad? Y finalizando, aquí como dice Colosenses 2:18, crece con el crecimiento que Dios da. Si usted no está creciendo con el crecimiento que Dios da, necesitamos más oración, necesitamos leer más la palabra de Dios, necesitamos detenernos, ¿verdad? Y analizar muy bien nuestra vida espiritual. Somos eternos, dice la palabra de Dios, en el alma, pero solamente hay una decisión en la vida y la más importante. ¿A dónde va a ir su alma el día que usted parta de esta tierra? Solo hay dos lugares, lo dice la palabra de Dios. Solo hay dos lugares. No hay otro lugar. La palabra de Dios no habla de lugares intermedios. Entonces, si usted quiere crecer con el crecimiento que da Dios, le invito a que siga en esta serie de mensajes, ¿verdad? Que es importante para tener crecimiento espiritual domingo a domingo y también en casa donde usted puede detenerse, abrir su Biblia, hacer estudios bíblicos, ¿verdad? Del tema que a usted también le guste, le apasione, hablándolo escrituralmente, pero aprendamos, ¿sí? El reto y el desafío es que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Muy bien. Así finalizamos esta escuela bíblica dominical en esta mañana. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, aquellos que ya han hecho enlace